Hola, ¿cómo están todos? Muy buenas noches. Espero que esta semana les esté yendo muy bien. Igualmente, espero también que las herramientas que se han generado para con la clase sean fructíferas y les puedan ayudar a mejorar su proceso académico. A continuación, vamos a hablar del tejido nervioso, el cual, como les comenté a todos en clase, está concatenado y muy bien unido con el tema de tejido muscular. Entonces, si bien algunas de estas diapositivas ya las hemos visto con algunos de ustedes, cuando arrancamos el tema de tejido muscular, es en extremo importante que se hable primero de la división. Pero algunos se preguntarán, momento, ¿por qué hablamos de sistema nervioso y si no se supone que el tema es de tejido nervioso? Tienen absolutamente toda la razón. Pero lo que pasa es que eh, la literatura inicia hablando del tema del sistema nervioso, ¿sí? Y entonces empieza hablando de cuál es la organización funcional y anatómica, y cuáles son las diferencias entre el sistema nervioso periférico y central, y cuáles son las diferencias de autónomo y somático, aunque esto de autónomo y somático ya lo entendimos, porque cuando yo empiezo a hablar de músculo y hablo de voluntario, involuntario, pues empezamos a hablar de sistema nervioso autónomo y somático. Sin embargo, si ustedes se fijan aquí en la guía, como en este punto, vuelvo y hablo del sistema nervioso autónomo y dice, tenga en cuenta que esta consideración, o sea, volver a retomar el qué es esa condición del sistema nervioso autónomo. Hasta ahí está bien. ¿A qué se refiere eso de la organización? Bueno, pues eso es muy importante porque la organización desde el punto de vista estructural del sistema nervioso se organiza en central y periférico. Quiero que me cuenten cuáles son las más grandes partes que organizan el sistema nervioso central, es decir, cuáles son las estructuras más grandes que conforman el sistema nervioso central y por qué le llaman central. Y lo mismo pasa con el periférico. ¿Por qué razón se le llama sistema nervioso periférico? ¿A qué hace referencia periférico? Porque el entender por qué se llama central y por qué se llama periférico da a entender ciertas cosas en cuanto a sus condiciones de la funcionalidad, ¿no? Claro, desde el punto de vista funcional, como ya lo habíamos mencionado, somático y autónomo. Y este sistema nervioso autónomo se divide en simpático y parasimpático. Sería interesante aquí, cuando hablen de sistema nervioso autónomo y cuando respondan esta pregunta de sistema nervioso autónomo, detallen cómo se divide. Ahí ya estoy contestando la pregunta. Se divide en simpático y parasimpático. En simpático y parasimpático. Pero es importante mencionar, digamos que de manera muy, muy a grandes rasgos, como preparando para el siguiente tema, a qué hace referencia a la función de cada uno del simpático y el parasimpático. Y digamos que estudiar un poco acerca de ello, pues que obviamente está dentro de la misma consideración de los capítulos. Devolvamos. Si bien después de esto, en clase les voy a explicar qué significa esto de las aferencias y de las eferencias, lo cual hace una consideración o mención a la dirección de la despolarización de la neurona, es decir, a la dirección del impulso eléctrico, si viene del sistema nervioso central al periférico o si viene del periférico al central. Generalmente cuando hace referencia a aferencia se menciona que va hacia afuera, es decir, va desde el centro hacia la periferia, mientras cuando hace mención a eferente, eh, hace referencia a que el impulso viene desde la periferia y viene hacia el centro. Se menciona en general que las señales aferentes por ende son respuestas, mientras que las señales eferentes son sensaciones. Eso los voy a explicar muy bien en la clase o con mucho más detalle. Fíjense que después de esto, digamos que hablan del sistema nervioso central,
arrancan hablando de la distribución de las prolongaciones del soma, cuáles son los diferentes tipos de neurona, cuáles son las características más relevantes de cada neurona. Entonces aquí es importante mencionar que cuáles son las características diferencias de las neuronas sensitivas motoras e interneuronas. Esto hace mención puntual y específicamente a cómo, primero, a la estructura de la neurona. Recuerden que esto tiene un soma, axón, dendritas, botones sinápticos. Me gustaría que comprendieran un poco acerca de qué es la mielina y cuál es la importancia de la mielina, qué son los nodos de Ranvier y para qué sirven los nodos de Ranvier. Y cuando hablen de eso, seguramente más adelante aquí hablarán de algo que se le conoce con el nombre de conducción saltatoria. ¿Por qué le dicen conducción saltatoria? ¿A qué hace referencia a eso de conducción saltatoria? ¿Cuál es el papel, cuál es la importancia del papel que juega el cono axónico? Pero como esto, en esta parte de la guía se mencionan las características del soma. Entonces, si bien una situación importante en este punto es que en realidad la manera de determinar las características entre las neuronas sensitivas y motoras es yéndose a mencionar cuáles son los diferentes tipos de neuronas. Y para eso, pues hay una diferencia sustancial. Quiero que analicen la imagen y me cuenten qué diferencia existe entre una neurona motora, a estas neuronas motoras también le llaman multipolares, entre una neurona sensitiva, le llaman también pseudo-unipolar o bipolar, o por ejemplo, Gardner les llama a estas también, les llaman bipolar, perdón, bipolar, unipolar o pseudo-unipolar. Cualquiera de los dos. A la unipolar le dicen pseudo-unipolar, disculpen. Pseudo-unipolar o unipolar. Son neuronas, pero ¿qué características tienen estas que no tienen estas? Es decir, quiero que miren su morfología, dónde está ubicado el núcleo, dónde está ubicado el soma. Tal vez eso es algo que se menciona aquí, cuáles son las diferencias entre cada una de estas, entre esas y las interneuronas. Dicen que las interneuronas están aquí abajo, y las interneuronas hacen mención o referencia a neuronas que son de características, ¿cómo decirlo? Son más pequeñas. Las interneuronas tienden a ser neuronas mucho más reducidas que generalmente ahora sí, su característica es que permiten conectar generalmente dos tipos de neuronas. En este caso, digamos, por ejemplo, en un caso hipotético, conectar la neurona motora con la sensitiva. Por esa razón le llaman interneuronas. Hay otras neuronas, por esa razón les llaman integración, ¿no? Hay otras neuronas que son las neuronas piramidales. Es importante que me cuenten estas dónde se encuentran y por qué. O sea, es decir, no es simplemente por un hecho simple o al azar de que la piramidal sea piramidal y ya, sino debe ser una neurona de integración porque debe encontrarse en alguna zona donde se genera integración. Y evidentemente la neurona de Purkinje lo mismo pasa con esta. Mira que aquí hablan un poco acerca de cuáles son las principales características del soma neuronal. Entonces, si nos volvemos en la imagen, si nos volvemos en las imágenes, ¿cuáles son las características del soma neuronal? Por ejemplo, miren que en el soma neuronal hay como unos punticos, como unos, como en el centro. A esos puntos, a estos puntos se les conoce con el nombre de corpúsculos de Nissl, que son, como para qué sirven o qué. ¿Qué es el cono axónico? El cono axónico es como esta terminación, perdón, yo disminuyo el tamaño, esta terminación viene el soma y este cono, porque literalmente se ve como un cono de helado, le llaman el cono axónico. La importancia no es qué es, porque yo lo acabo de escribir, sino cuál es su, ¿por qué es importante? Esa es la pregunta. No qué es el cono axónico porque ya lo acabo de escribir, sino por qué es importante.
Dice aquí, menciona si las neuronas presentan división celular y qué es la elanestina. Ah, esa sí se las dejo. Esa quiero que me la comenten en clase. Esa la voy a preguntar. Porque es que siempre a uno le dicen en, en biología, cuando estaba en el colegio, decían que las neuronas no se reproducían. Mm, Y aparte de eso, le comentaban a uno que las neuronas son limitadas. Entonces, ¿será eso cierto? ¿Será que las neuronas no se reproducen? ¿Será que las neuronas son limitadas? Es decir, que naces con una cantidad de neuronas y fin de la historia. Quiero que me cuenten eso. Sí, en relación, mira que todas estas preguntas intentan responder esta, ¿no? Las prolongaciones, cuáles son los diferentes tipos de neuronas y cuáles son las características más relevantes de la neurona. Sí, en relación con la distribución de las prolongaciones del soma, ¿cuáles son los diferentes tipos de neuronas? Esta pregunta se parece mucho a esta de aquí arriba. Si ustedes se fijan, a veces pasa eso en la guía, que como que la guía se... como que parece que repitiera preguntas. Pero ¿por qué es así? Porque es que resulta que la guía está basada en los dos libros, el libro de apoyo y en el libro principal. Entonces lo que intenta es como hacer preguntas uniendo los dos temas. Por esa razón a veces parece como si se repitieran preguntas, pero es porque están intentando o enfocando hacia un punto diferente. En este primer caso, pues lo que intentaba era determinar cuáles son las diferencias entre sensitivas motoras e interneuronas, cosa que ya se mencionó, pero aquí habla específicamente de cuáles son los diferentes tipos y ya hablamos, entonces quiero que me cuenten aquí puntualmente por qué razón le llaman, perdón, voy a venir otra la imagen, porque le llaman neuronas multipolares o unipolares pseudounipolares, o porque le llaman bipolares, o porque le llaman de Purkinje, piramidales, interneuronas, o sea, es decir, ¿dónde se encuentran? Porque al entender dónde se encuentran, lo que quiero con esta pregunta es que comprendas, si entiendes dónde están esas neuronas, entiendes qué función cumplen. Miren que a las multipolares, que son estas, son motoras. O sea, sé que sus funciones deben estar relacionadas con el movimiento. Mientras que las neuronas pseudounipolares, bipolares, unipolares, aquí esta pregunta vuelve y se repite, mira, estas tres son neuronas generalmente sensitivas. O sea, sé que sensitivas es decir, dónde se encuentran. Obviamente, en la detección de las sensaciones. ¿Qué sensaciones? Y dice aquí, ¿las neuronas unipolares y pseudounipolares son lo mismo? Esa es una buena pregunta. Esa es una buena pregunta. Interesante. Esas se las dejo. Esa es otra que se las dejo. ¿Qué son las dendritas, axones? ¿Cuál es su principal función? ¿Qué las diferencia? Creo que esto responder es muy sencillo porque esta pregunta de por sí, ya que arriba se está contestando cuando menciona que cuáles son las partes de la neurona. ¿Cuáles son las características más relevantes de la neurona? Entonces ya se menciona lo que yo comentaba del axón, las dendritas, el conaxónico, los botones sinápticos, ¿sí? Pero puntualmente esto es relevante y esto de vamos a traer la clásica neurona que siempre nos han pintado, que es esta, que si ustedes se fijan, entonces en este punto ya reconocen que esta neurona no es la única neurona, ¿no? Pero como es la neurona que siempre nos pintan, esta neurona que siempre nos han pintado, esa es una neurona multipolar y por ende, por ser multipolar, es una neurona motora. ¿Qué es la arborización dendrítica? Esta es una pregunta importante y mira, arborización hace referencia como que tiene la estructura como de un árbol, como que se abre. Bueno, entonces creo que tiene sentido. Pero ¿por qué esto? ¿Por qué la arborización dendrítica? ¿O de dónde parte el axón? Pues el axón parte del cono axónico, ¿cierto? ¿Cómo se le denomina a las neuronas de axón largo y de axón corto? Esas sí se las dejo. Esas se las dejo para que me las cuenten en clase. Porque entonces uno dice, esta pregunta se parece mucho a una que hicieron arriba. Ok, ¿cuál es el segmento inicial y cuál es su importancia? Y la misma situación. ¿Por qué razón esto? Porque cuando estas preguntas son unas preguntas, como les comento en la guía, parece como si
pero si esto ya se habló arriba, es porque algo de tenerte importancia. Esto lo único que describe, o sea, lo que intenta describir es cuáles son las partes de la neurona y para qué sirven las partes de la neurona. Es decir, para qué sirve el cono axónico, para qué sirve el soma, los corpúsculos de Nissl, para qué sirven las dendritas, el árbol dendrítico, los botones sinápticos. ¿Para qué es todo eso? ¿Cómo para qué? Esto de la sinapsis es extremadamente importante, por esa razón yo le pongo aquí muy importante. Y es que dice, ¿cómo se clasifican morfológicamente las sinapsis? Entonces, yo en una parte, cuando hablamos del músculo, les había comentado que las sinapsis se clasifican en sinapsis que dependiendo de la conexión puede ser químicas mediadas por neurotransmisores, las cuales representan el 95%, y eléctricas que son mediadas por una conexión, por unos canales que permiten que se mantenga el contexto de la despolarización entre una neurona pre y postsináptica, es en esos, a eso se le llaman sinapsis eléctricas. Y digamos que esto es lo que se menciona en esta consideración. Y por esa razón dice, ¿cuáles son las diferencias entre sinapsis química y eléctrica? Miren que aquí parece como si una pregunta respondiese. La pregunta de arriba se contesta con la pregunta de abajo. Es una cosa ahí, como para que te hagas una idea, tú lo lees y es como, y muchas de esas cosas se van desarrollando. ¿Cómo así? Describa las características de las sinapsis químicas y quiero que me cuentes qué con las sinapsis químicas. Entonces veamos para acá. Por aquí. A ver. ¿Qué con las sinapsis químicas? ¿Cómo se genera la conexión entre una neurona y la otra? Piensen siempre por un momento, y voy a poner el ejemplo como si mis dos baquetas fueran dos neuronas diferentes. Y pensemos por un momento que la sinapsis en general se da por la interacción entre una neurona y otra neurona. Es decir, a esta neurona, que es la que va a enviar el impulso, la que va a enviar los neurotransmisores. A esta neurona le llaman presináptica. Y a esta neurona, que es la que va a recibir los neurotransmisores, le llaman postsináptica. A ese espacio que queda ahí le llaman la hendidura sináptica. Si recuerdan, esta palabra de hendidura sináptica también se aplicaba cuando hablamos de la neurona, la terminal nerviosa, el botón sináptico, y la placa neuromuscular, ¿sí? la unidad motora. Entonces cuando hablamos, ahí también hablamos de este espacio que queda aquí entre la neurona y el músculo, que también la llamábamos hendidura sináptica, que sería este mismo espacio que se menciona acá, perdón, un momento de tamaño, este espacio sería la hendidura sináptica. Entonces miren que aquí cuando empiezan a hablar de cuál es la diferencia entre sinapsis química, describe las características de la sinapsis química y qué es presináptico, qué son las vesículas presinápticas y eso, todo esto se resume en el presente cuadro. Voy. En este cuadro se resume. Aquí en este cuadro lo que describe es cómo se generan las sinapsis entre una neurona y la otra. Claro, aquí dice la sinapsis química axodendrítica. Ya les voy a explicar por qué esta cuestión es importante. Y es que eso es lo que intenta mencionar es qué pasa entre una neurona presináptica, una neurona postsináptica, hendidura sináptica. Cada uno de estos punticos va a ser un neurotransmisor y el cuento es ¿y qué con los neurotransmisores? ¿Cómo es la vuelta ahí? Es decir, miren que aquí lo que intenta describir en este punto es en realidad cómo se genera la liberación del neurotransmisor. Es decir, ¿qué tiene que ver SNER en ese proceso? ¿Qué tiene que ver la sinaptotacmina? ¿Qué hay dentro de las vesículas presinápticas? Es decir, por ende, ¿qué es una vesícula presináptica y qué contiene? Para luego sí pasar a cómo se realiza la transmisión sináptica. Entonces fíjense que esto de la sinapsis está dividido, o sea, los dos puntos más importantes son el C y el D, si lo mencionamos, porque lo otro es una cuestión mucho más sencilla, ¿no? Para adentrarse en el cuento, mientras que C describe todo lo que pasa
a nivel presináptico, y el punto D describe todo lo que pasa en la hendidura sináptica y en la neurona postsináptica. Y entonces, si bien dice cómo se une la vesícula presináptica a la membrana sináptica, es decir, este momento de la liberación, y es decir, lo que tiene que ver con SNER y sinaptotacmina, y después cuál es el papel del calcio en la membrana presináptica, porque aquí nombran calcio, mira, canal de calcio activado por voltaje. Esta vaina del calcio, ¿para qué? Muchos canales activados por voltaje, ¿no? Activado por voltaje, ¿para qué sirve ese canal de calcio? ¿Cuál es la finalidad del canal de calcio activado por voltaje? Y dice, después de que el neurotransmisor se libera en la hendidura sináptica, cuando ya están aquí en la hendidura sináptica, entonces la idea es a dónde se va a unir, o sea, como que a dónde va a llegar, cuál es la finalidad. Esto se parece mucho a lo que habíamos mencionado, ¿no? El neurotransmisor será la acetilcolina, ¿y a dónde se irá a unir la acetilcolina? Pues a los receptores. ¿Para qué se activan los canales de sodio dependientes de voltaje? Ay, esto de los canales de sodio dependientes de voltaje, ya lo habíamos mencionado en el músculo, ya mencionado que los canales de sodio dependientes de voltaje son canales que despolarización, potencial de acción, esto ya lo había mencionado bastante bien, ¿no? Se las dejo, creo que no va a existir dificultad a la hora de entender esto, supongo porque ya hay muchas de estas cosas que hablamos en clase. Cuando se habla de neurotransmisores, y lo pongo en rojo porque si esto era muy importante, la sinapsis, muy importante, pues este neurotransmisor es el totazo. Yo les comenté que los neurotransmisores se habían en dos tipos, neurotransmisores de molécula pequeña y neuropéptidos. En la literatura, Gardner menciona que hay muchos neuropéptidos, 150, más de 150. Pero nosotros no nos vamos a fijar en los neuropéptidos, vamos a fijarnos en los neurotransmisores de molécula pequeña. Dice, ¿por qué se dice que la naturaleza del neurotransmisor determina el tipo de respuesta sináptica? Quiero que por favor analicen el contexto de esa pregunta, porque esto de los neurotransmisores no es simplemente aprendérselo porque sí. Recitar el neurotransmisor y sus funciones como sin ningún sentido. El sentido que tiene esto es eso que menciona acá, porque si yo entiendo la naturaleza de los mismos, entiendo por qué generan esa respuesta, por qué generan una respuesta. Es decir, en ese orden de ideas, la transmisión de las señales eléctricas por parte de las neuronas, es decir, por ende, ya entendemos que a eso se le llama la despolarización neuronal. La despolarización de la neurona presináptica que libera los neurotransmisores y conlleva a una respuesta posináptica que puede ser A, lo que menciona acá, despolarización, o B, hiperpolarización. El cuento con ello es, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Qué significa sinapsis excitatoria? Para ello hay que comprender qué es una sinapsis excitatoria y qué es una sinapsis inhibitoria. Y entonces resulta que hay neurotransmisores que tienden a ser inhibidores y otros que tienden a ser excitadores. Si uno los clasifica así de manera muy escueta, pero es un poco más complejo. Hay unos que claramente sí ya vamos a ver que se clasifican como excitadores e inhibidores. Recomendación, si ustedes se van al final de estas diapositivas, en la última diapositiva, en la antepenúltima diapositiva van a encontrar un cuadro, ese cuadro que les estoy mostrando, donde se describen los 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 tipos de neurotransmisores, los 8 neurotransmisores de molécula pequeña, los 8 más importantes, es decir, estos manes los nombran en todo lado. ¿Qué quiero que hagan? Quiero que me cuenten en relación a esto, porque dice, ¿qué significa sinapsis excitatoria y qué significa sinapsis inhibitoria? Primero entiendan qué es esto, qué significa excitatorio e inhibitorio. ¿Ah? Listo. Si entienden qué es excitatorio e inhibitorio, luego dice, ¿cuáles son los tipos de neurotransmisores que existen? Y eso es lo que yo estaba mencionando acá. Quiero que mencionen estos. Miren que aquí nos vamos a enfocar en los de molécula pequeña.
Por eso aquí dice, realice un cuadro con las principales características de los neurotransmisores, incluyendo de qué tipo es y qué función cumple. Este cuadro quiero que lo hagan concerniente a la literatura, bueno, un cuadro, un mapa conceptual, la metodología que ustedes quieran, no importa. Uno basándose en todo lo que se menciona en la literatura y digamos que en cierta medida este cuadro que está en las diapositivas pues puede ayudar bastante, donde se menciona que los neurotransmisores se dividen en 3 grupos. 1, la acetilcolina, que va ella por sí sola. 2, un grupo que se llama monoaminas. Y 3, un grupo que se llama aminoácidos. En el caso puntual de los aminoácidos, estos sí se dividen en excitatorios e inhibitorios. El excitatorio, por excelencia el más de los más, es el YUNO o el propio, se llama glutamato. Mientras que los inhibitorios son GABA, GABA hace referencia a ácido gamma-aminobutírico, y glicina. Quiero que me cuenten por qué le llaman excitatorio y por qué a estos dos le llaman inhibitorios. Y puntualmente, ¿dónde están los inhibitorios? Debe ser que uno está en un lado y el otro en otro. Las monoaminas se llaman monoaminas porque tienen una sola aminación, por eso se llaman monoaminas. De estas se dividen en 2, catecolaminas e indolaminas. Las catecolaminas hay 3, dopamina, noradrenalina y adrenalina. Aquí también les llaman dizque a esta noradrenalina norepinefrina o adrenalina epinefrina, es la misma jugada. Y a la serotonina, es así, la serotonina es una indolamina. ¿Listo? Y la acetilcolina, y ahí están los 8. Eso es extremadamente importante tenerlo súper mega claro en los transmisores. Por esa razón menciona aquí, me los menciona, realizo un cuadro con los principales neurotransmisores, las características, y esto es esto, ya teniendo en cuenta esto, y como qué hacen, en dónde están, qué función cumplen, como que la cosa empieza a tener un poco más de sentido, porque en esto vamos a enfocarnos un poquito. Aquí dice, porque aquí hay una cuestión importante, porque ya después de que estudias todo esto, te das cuenta que los neurotransmisores, y como yo comentaba, cuando el neurotransmisor se adhiere al receptor, tiende a despegarse. Pero no se despega porque sí, esa parte no la mencioné, para no entrar en tantos detalles, pero todo esto va aumentando considerablemente su tamaño porque empezamos a unir mucha terminología a la que vamos viendo concerniente a la clase pasada. Estos neurotransmisores tienen moléculas, enzimas que los degradan. Por ejemplo, la acetilcolina tiene una enzima que lo degrada. Y aquí se debe mencionar seguramente, mira, es esta. Por eso dice, ¿cómo se degradan o recaptan los neurotransmisores liberados en la hendidura sináptica? Entonces, por ejemplo, la acetilcolina tiene su propio mecanismo de degradación-recaptura, porque la acetilcolina, su enzima, la enzima que lo corta, que lo rompe, se conoce con el nombre de acetilcolinesterasa. Y si tiene asa, significa que es una enzima hasta que le das lo contrario. Un tip. Todo lo que tú veas que creas que probablemente pueda ser una enzima, si tiene asa, al final es porque es posible que sea una enzima. Ese es un tip. No siempre funciona, pero pues sí te da algunas ideas. Ok. Cuando se rompe, eso permite la recaptura de la colina. Quiero que me cuenten cómo se recaptura eso. Y por ejemplo, mencionen cuál es el papel de las otras enzimas. Por ejemplo, esta que se llama MAO. ¿Qué significan las siglas MAO? O esta se llama COMT. ¿Qué significan las siglas COMT? Me gustaría que me contaran qué significan las siglas y cómo es que causan el proceso de, más que recaptación en realidad, sobre todo estas dos, causan más procesos de degradación, pero quiero que me cuenten cómo, por qué. Y hasta ahí termina lo de la conexión, sinapsis y todo el capítulo transversal de la semana pasada, de esta semana y de la próxima semana, donde se habla de despolarización, potencial de acción, repolarización y puntualmente para las neuronas, hiperpolarización. Y de aquí para abajo, mira que hablan del transporte axónico. Cuando se habla del transporte axónico, es muy importante mencionar
que una cosa, no se van a confundir, una cosa es cómo se transmite la despolarización por la neurona y otra que por los axones, en el interior del axón hay una especie como de microtúbulos. Y esos microtúbulos, por medio de esos microtúbulos, se transportan sustancias de manera anterógrada y retrógrada. Quiero que me cuenten qué significa eso, el transporte anterógrado y el transporte retrógrado. Y, importante, muy importante, cuáles son las moléculas que están asociadas con ese transporte. Hay una muy específica para el anterógrado y hay una muy específica para el retrógrado. Quiero que me cuenten cuál es la del anterógrado y cuál es la del cuál es la del anterógrado y cuál es la del retrógrado. Y eso, pues, ¿y para qué? O sea, ¿qué sentido tiene eso? Volviendo a lo que siempre digo. Entonces quiero que me cuenten si eso tiene sentido con algo. En el libro mencionan algo clínicamente relacionado con el transporte anterógrado y retrógrado. ¿Cómo qué? ¿Con qué cosa clínica asocian eso? Ok, dice 5. Según la velocidad con la que se mueven las sustancias, mencione cuáles son las características del sistema de transporte lento y rápido. Eso me da a entender algo, que debe ser que uno de los dos, o el anterógrado o el retrógrado, uno es más rápido que el otro. ¿Cuál será más rápido que el otro? ¿Y por qué? Muy bien. Todavía queda harto por mencionar, ¿no? Importante. ¿Cuáles son las células de la neuroglía? Las células de la neuroglía son aquellas células que se mencionan como células neuroacompañantes o la neuroglía, de las cuales hay descritas la microglía, los oligodendrocitos, los astrocitos y los ependimocitos que por aquí no están, y unas muy parecidas a los oligodendrocitos que se llaman las células de Schwann. Tip, o mejor dicho, situación importante. Los oligodendrocitos y las células de Schwann son bastante parecidas. Así que por favor estudien, uno, dónde se encuentran y qué diferencias existen entre una y otra. Una de esas diferencias es dónde se encuentran. Y la otra es las características de lo que producen, cómo generan el recubrimiento de mielina. Eso es importante. Ok. Y aquí menciona cada una de estas. Menciona las principales características de la célula de Schwann. La célula de Schwann y que la mielinización y que el diámetro y que es el nodo de Ranvier y cuál es el papel de la célula. Eso hace referencia a lo que yo estoy mencionando. Situación que también, digamos que estas más preguntas se trasladan al oligodendrocito, ¿no? Dice, menciona las principales características que oponen la neuroglía central. Entonces, esto debe ser algo. ¿Por qué razón a la célula de Schwann no la incluyen aquí en neuroglía central? Quiero que me cuenten un poco de eso. Eso se refiere a lo que yo estaba hablando atrás hace un momento. Entonces, ¿qué es el astrocito y cuáles son sus principales características? Dice, ¿qué es amortiguación espacial de potasio? Esto es importante resonar con los astrocitos. ¿Dónde se encuentran? Hay dos tipos. Miren que aquí se menciona que hay dos tipos. Unos que son, esto es muy importante, porque resulta que los astrocitos son las células más abundantes del sistema nervioso central. Las más abundantes. Por ejemplo, esta se encuentra en una relación 10:1 versus las neuronas. O sea que el sistema nervioso y por ende, obviamente, el tejido nervioso está compuesto más de astrocitos que de cualquier otro tipo de célula, incluyendo las neuronas. Y entonces resulta que los astrocitos protoplásmicos parecen una estrella y le dan fundamento, le dan soporte a la sustancia gris. Y los astrocitos fibrosos a la sustancia blanca. ¿Gris? ¿Blanco? ¿Sustancia? Quiero que me cuenten qué es sustancia gris y sustancia blanca. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Quiero que me cuenten qué es sustancia gris y sustancia blanca. ¿Qué es eso? Quiero que me cuenten qué es sustancia gris y sustancia blanca. ¿Qué es eso? Quiero que me cuenten qué es sustancia gris y sustancia blanca. ¿Qué es eso?
¿Y por qué este man soporta la sustancia gris y por qué este man soporta la sustancia blanca? ¿Sí? Le llaman fibroso porque las extensiones de su membrana citoplasmática son largas y por eso le llaman fibroso. Y a este le llaman protoplásmico porque sus extensiones son más cortas. Lo mismo pasa, mira, aquí menciona, ¿cuál es la diferencia entre la célula de Schwann y los oligodendrocitos? Porque se dice que la vaina de mielina, aquí hace una mezcla de lo que yo les estoy diciendo aquí arriba, de la mielinización y toda la friega, entonces el oligodendrocito de la célula de Schwann, como que su relación es que produce mielina, solamente que hay una cuestión de la ubicación y otras diferencias, ¿cuáles? ¿Qué pasa con los microgliocitos? ¿Dónde están? Y es importante mencionar que los microgliocitos pertenecen a un sistema que se llama el sistema fagocito mononuclear. ¿Qué con ese sistema? Aquí, en este capítulo lo nombran y hay un cuadro en Ross Paulina donde menciona las células del sistema fagocito mononuclear. Entonces, con el paso de los temas semanales, se van a dar cuenta que van a hablar continua y constantemente del sistema fagocito mononuclear. O sea, incluyendo células ahí. ¿Qué es eso del sistema fagocito mononuclear? Son células que tienen actividad fagocítica. O sea, son fagocitos. Ya habíamos explicado, yo he explicado qué es un fagocito. Y en la célula, en el video de tejido conectivo, componentes celulares, explico en mayor medida qué es un fagocito. Listo. Mencione con sus propias palabras cómo se conduce el impulso eléctrico. Esto ya lo hemos hablado en el pasado. Porque esto del impulso eléctrico no es más que lo que hablamos del cuento de la despolarización, repolarización en el músculo. Tiene las mismas características. ¿Sí? Y aquí se menciona con mucho más detalle entonces qué es un potencial de acción, qué se genera. Estas preguntas ustedes van a ir a leer y con lo que hemos visto en el transcurso de la clase de tejido muscular, estas preguntas ya se pueden responder casi como de manera inherente. Facilito, porque ya tienes que tener claro, digo, dentro de tu conocimiento y dentro de la competencia que tienes para con el tema, debes de tener claro qué significa eso de potencial de acción y qué tiene que ver con la neurona y con el impulso eléctrico, despolarización, qué significa un potencial de acción y qué lo genera, y cuál es el papel del sodio y del potasio en la despolarización. Bueno, puntualmente el sodio en la despolarización y el potasio en la repolarización. Y fíjense que esto parece como si fuera un repaso del músculo. ¿Qué es la conducción saltatoria? Esto sí no se vio en el músculo, porque la conducción saltatoria tiene mucho que ver con estos espacios llamados los nodos de Ranvier. Yo lo comenté al comienzo. ¿Y por qué se dice que la conducción saltatoria es discontinua? O sea que si hay una conducción discontinua es porque hay una conducción continua. ¿Cuál es la diferencia? Bueno. Creo que aquí abajo en parte de esta pregunta responden un poco de cuál es la diferencia. Miren que esto hace parte esto ya como que salta, ya hablan aquí de sistema nervioso periférico, pero cuando hablan de sistema nervioso periférico es porque lo que intentan describir es cómo se conforma un nervio periférico. Bueno, entonces debe haber una diferencia entre un nervio periférico y la textura, la contextura, la morfología de un nervio periférico y cómo está conformado pues el tejido del sistema nervioso central. Y en ese orden de ideas pues debe ser que está estructurado en fibras nerviosas. Y miren que aquí hablan otra vez de endo, peri y epi. Epi, peri y endo. Pero aquí ya no le llaman misio, sino le llaman neuro. O sea, sé que estas deben ser, seguro que esos son capas de qué tejido. ¿En qué tejido vimos eso de peri, endo? ¿En cuál? ¿En cuál? Y miren esto. ¿Cuál es la diferencia entre los somas neuronales sensitivos y por qué les dicen que son diferentes y por qué dicen que son diferentes? ¿Cómo se clasifican los receptores aferentes? ¿Dónde se localizan? Esto es parte de lo que ya hemos hablado de
aferente, eferente, lo que hablamos al comienzo, vuelven y lo repiten acá. 10. Organización del sistema nervioso central y cómo se divide. Esto hace, miren que aquí vuelve, aquí mencionan. ¿Qué es sustancia gris? ¿Qué es sustancia blanca? Si te fijas en estos dos, hablan uno de una organización más de el sistema nervioso periférico y aquí más como una organización del sistema nervioso central. Más hablándolo del parénquima. Paréntesis. Importante. Muy importante. ¿Qué significa la palabra parénquima? Porque me van a escuchar mucho hablando de esa palabra parénquima. Quiero que la googleen y me cuenten qué significa eso. ¿Qué es parénquima? Miren que habla de que el parénquima puede ser de sustancia gris o sustancia blanca. Y esto como que en la médula espinal es diferente. Es como, tiene otra manera de organizarse. Claro, también tiene sustancia gris, sustancia blanca, pero como que se organiza diferente. Mira aquí, que aquí responde lo que está mencionando acá, donde están ubicados los somas de las neuronas sensitivas y motoras, como eso debe tener algo con la sustancia gris, sustancia blanca, alguna cosa. ¿Cuáles son las tres membranas? Y aquí habla, estas tres membranas hace referencia a las meninges, seguramente está mencionando las meninges. Abdura madre, aracnoides y pia madre. Y esto es muy importante, que es la barrera hematoencefálica y su función, porque cuando habla de la barrera hematoencefálica, necesariamente debe de hablar de los astrocitos, porque los astrocitos forman la barrera hematoencefálica. Entonces, ¿cómo los astrocitos forman la barrera hematoencefálica? Quiero que me cuenten qué es la barrera hematoencefálica y quiero que me cuenten por qué razón, o sea, dice acá, ¿cuál es la importancia en la relación del paso de sustancias? Algo debe pasar. La barrera hematoencefálica no permite que pasen sustancias al cerebro. Entonces, ¿por qué? ¿O para qué? ¿O qué sentido tiene eso? Que no permita el paso de sustancias al cerebro. ¿Y por qué esto de los 500 Daltons? Esa vaina de dónde salió. ¿Cómo qué? ¿Por qué? Y esto me parece interesante, la relación entre L-Dopa y la barrera hematoencefálica. Y ahí se termina. Pero si ustedes se fijan, aquí hablan de la neurona. ¿Cómo está estructurada toda la cosa? Pum, pum, pum. 2. Neurotransmisores. Sus características, cuáles son, dónde son, qué funciones medianamente cumplen. Va. 3. Las neuronas, qué tipo de neuronas existen, cómo se conectan, qué tipo de sinapsis hay, cómo son esas sinapsis, cómo una neurona puede realizar sinapsis con otras neuronas. 4. ¿Cuáles son las células que acompañan a las neuronas? Es decir, alias células de la neuroglía, que con esas, cuáles son, qué funciones cumplen, en dónde están ubicadas. Y esos 4 ítems, sumado a quinto, cómo se realiza el proceso de despolarización de una neurona. ¿Qué significa despolarización en la neurona? Potencial de acción, potencial de reposo, hiperpolarización, repolarización. Esos términos ya los hemos hablado, pero se traducen casi literalmente en la neurona. Y esos son los 5 ítems como más relevantes del presente tema. Listo, mis queridos, espero que me les vaya muy bien, espero que tengan una feliz noche, un feliz fin de semana. Espero que sean felices. Un gran abrazo para todos.